El 14 de mayo de 1948, los judíos de todo el mundo celebraban el nacimiento de un país propio, de un hogar definitivo después de miles de años de persecuciones y en particular después del horror del holocausto perpetrado por los nazis. Ese día se creaba el Estado de Israel y con él nacía formalmente un conflicto que se mantiene hasta el presente. Israelíes y palestinos se disputan una tierra desde entonces que consideran sagrada y que reclaman como propia. Viajamos a Medio Oriente para intentar entender el porqué de un enfrentamiento en el que la religión y la política se confunden. Recorrimos Israel y los territorios palestinos para escuchar las voces de este conflicto que ya lleva 60 años. El pueblo hebreo vivió más de 5.000 años de persecuciones y éxodos, pero anhelando siempre el regreso a la tierra prometida. A fines del siglo XIX, muchos judíos de Europa Oriental empezaron a volver a la que alguna vez había sido la patria de sus ancestros. Pero el suelo que habían tenido que abandonar 2000 años atrás estaba entonces habitado en su mayor parte por árabes. Mientras muchos soñaban con hacer fértil aquella tierra árida del Oriente Medio, el protectorado inglés que se había establecido allí en 1917 emitía primero declaraciones en favor de la creación de un Estado hebreo y luego restringía la inmigración judía. Aquellas restricciones continuaron incluso hasta 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando el horror de los campos de concentración en los que fueron aniquilados 6 millones de judíos todavía se respiraba en el aire. El mundo, finalmente, se rindió ante la evidencia. Ahí empezaron los alemanes a gritar "Raus, schnell", con las máquinas de matar, y perros, los perros alemanes. Es la noche que yo vi de la última vez a toda mi familia, solo que vi con los 2 hermanos. Me tomaron a Auschwitz I, salimos afuera desnudos y después nos metimos y cada uno de nosotros tomó un número. El número que tengo yo a mi brazo es 115003. Mi hermano el grande 002, yo 03 y el soldado que era Samuel 04. Después quedé yo solo y tenía 15 y medio, 16. Estaba yendo por 16. Y yo me quería matar. Pero yo quería morir solo. Con la sombra del Holocausto avergonzando a la humanidad, el 29 de noviembre de 1947, después de casi medio siglo de enfrentamientos entre judíos, ingleses y árabes, la flamante Organización de las Naciones Unidas aprobó la partición del territorio en 2 estados, uno judío y el otro palestino, reservando la venerada Jerusalén a una eventual administración internacional.
Pocos meses después, el 14 de mayo de 1948, se creaba el Estado de Israel. Llegué el 3 de agosto del año 48, que fue durante la Guerra de la Independencia, que ya estaba en su auge. Había mucha pobreza, habían llegado cantidades de sobrevivientes del Holocausto, que llegaron sin nada. Nos ubicamos en carpas y empezamos todo de la nada, de la colina y de la tierra. No había nada, ni un pasto verde, ¿no? Dentro de todo lo que levantamos, fuimos los últimos que entramos a una casa de madera, no una casa de madera, pero demoró mucho hasta que yo me casé en el interín y seguí viviendo en la carpa con mi marido. Yo me siento orgullosa de que fui parte de una creación. Eso es lo que siento. Yo mío, de todos nosotros, que fui parte de, yo pienso, realmente hicimos algo, si bien no había nada. La tierra a la que llegaban los inmigrantes judíos era un espacio de fronteras difusas que habían cambiado una y otra vez desde los tiempos bíblicos de David y Salomón. Más tarde pasó por aquel territorio el Imperio Romano, que la bautizó Palestina, y tiempo después los turcos ejercieron su dominio durante 500 años, hasta que derrotados en la Primera Guerra Mundial, debieron ceder el control a Gran Bretaña. Israel debía ocupar inicialmente el territorio establecido por las Naciones Unidas, pero la guerra declarada por los países árabes vecinos contra el recién proclamado Estado hebreo desdibujó una vez más el mapa de la región. Aquella guerra de 1948 volvió a cambiar las fronteras y dio inicio a una larga serie de conflictos bélicos. Actualmente, la creación del Estado palestino propuesto por la ONU se mantiene en suspenso y los límites del territorio siguen siendo zona caliente. Israel es una tierra de olivos en donde la paz parece ser el bien más escaso. Desde el año 2000, cuando estalló la Segunda Intifada, una revuelta popular palestina a golpe de piedras y atentados suicidas, el clima de tensión permanente en la región aumentó. La respuesta del gobierno israelí incluyó el trazado de un muro en torno de Cisjordania, una gran barrera de concreto de 700 kilómetros, de las que ya fueron levantados 400, mientras que el resto se encuentra en construcción. El muro es un monstruo, una serpiente de 700 y algo kilómetros de largo, de los cuales 400 han sido construidos hasta ahora y quedan 300 kilómetros abiertos, descampados. Meir es uruguayo. Vive en Israel desde hace más de 35 años y fue concejal de Jerusalén. Con él recorremos el tramo del muro que pasa por esta ciudad, que conoce desde todos sus ángulos. Estamos viendo la muralla, desde acá estamos a 1 kilómetro de la muralla. Cemento, 8 metros de alto. Estamos en la aldea de Abu Dis y está dividiendo, está cortando la aldea por la mitad. O sea, no es que de un lado es Israel y del otro es Palestina. De ambos lados de la muralla es Palestina. De ambos lados de la muralla viven palestinos, en su gran mayoría miembros de una misma familia, a veces padres de un lado, hijos del otro. Pero la muralla lo que les corta la posibilidad de tener este contacto directo entre ellos. No es que no pueden pasar, hay algunos portones por los cuales podrían pasar. Pero lo que antes hacían caminando en 5 minutos, ahora de tener este contacto directo entre ellos. No es que no pueden pasar, hay algunos portones por los cuales podrían pasar. Pero lo que antes hacían caminando en 5 minutos, ahora les puede llevar horas hasta que abren el portón o hasta que el soldado de turno se le antoja dejarlo pasar. Y esto es una de las cosas que producen una bronca muy profunda en los palestinos en general y en los de Jerusalén en particular. Esto es una de las cosas que les arruina a la gente la vida. El gobierno sostiene de que la Jerusalén oriental le pertenece a Israel. Y esos más o menos serían los límites de la Jerusalén oriental. Ahora, el problema es de que la gente que
que trazó los límites de la muralla no conocen la realidad cotidiana acá en esta zona. Esto tal vez es la mejor prueba de que la Jerusalén oriental no es Israel, no solamente porque no vas a ver acá israelíes, sino por el hecho de que nadie, ningún israelí se anima a caminar por estas zonas. Tener miedo de venir a caminar por estas calles es la mejor prueba de que esto no es parte integral del Estado de Israel. Bueno, esto te da una imagen de las proporciones. Aquí hay 8 metros de betón, de cemento armado. Y no solamente 8 metros, sino que de pronto en la punta te ponen ahí un alambre de púa, como si alguien acá pudiera trepar 8 metros para querer saltar de un lugar al otro. No tiene lógica, no tiene sentido, así como tantas cosas acá no tienen razón de ser. Chicos que en su debido momento vivían del otro lado y que venían acá a estudiar a colegios de este lado ya no pueden estudiar. Y mujeres que necesitan ir a hospitales, que están de este lado, ya no pueden ir. Y señores que trabajaban de este lado ahora ya no perdieron su lugar de trabajo. La furia, la bronca que hay de este lado de la muralla, o incluso de este lado, de gente que no puede visitar a sus padres, madres, hijos, familias, la bronca es tal por cada terrorista que teóricamente esta muralla podía haber frenado, ha producido acá 10 más. A pocos metros de donde estamos encontramos lo que aquí todos conocen como un checkpoint, puestos de control militar con los que el gobierno israelí controla el paso de la población palestina por su territorio. Este pequeño emplazamiento militar, el único objetivo que tiene es el de cuidar un pequeño asentamiento israelí que está acá atrás de esta puerta. Y entonces ahí donde hay asentamiento te ponen de pronto una puerta, te ponen soldados, está el jeep militar y todo el clima es un clima de militar acá. Mientras Meir nos explica lo que para él es inexplicable, la pareja de soldados de guardia controla los documentos de una familia palestina que intenta llegar a su casa. La imagen se repite decenas de veces por día. Un joven que vive a solo 100 metros del puesto de control nos cuenta cómo cambió su vida desde la construcción del muro. אנחנו משפחת קומבה, ויש לנו הרבה בעיות עם השער הזה, כי אחותי באה ב-12 בלילה, ב-11 בלילה באה אליי לבקר, לשן אצלי, לא נותנים לה להיכנס. היה לנו כמה חתונות וכל פעם בעיות, כל פעם בעיות. הלוויה לא מכניסים, יש לנו מישהו מת, לא מכניסים. אנחנו רוצים להביא אישור מהמתק, ללכת למשטרה וללכת אישור. אם מי שרוצה לבוא לשתות כוס קפה, אתה רוצה ללכת למתק ולהביא לו אישור שייכנס לבוא. הם הבינו אוכל שלנו, של קמח או משהו, צריכים לפתוח אפילו הסגויות סגורים. מי שמחיילים גם כן יכולים, צריך לפתוח את זה, לבדוק את זה. אנחנו לא מחסום בעזה או במשהו אחר. אנחנו פה בירושלים, במדינה. נולדנו בו. El gobierno israelí asegura que la construcción del muro era indispensable para frenar la ola de atentados que siguió al inicio de la segunda intifada. Amir Peretz, ex ministro de Defensa y actual diputado laborista, sostiene que todo Estado tiene derecho a protegerse. צריך לדעת להבחין בין החומה למחסומים. זכותה של כל מדינה להקים חומה על הגבול שלה. עד להקמת החומה, מספר המתאבדים היה מספר גדול. היית יכול להגיע למסעדה בישראל ולראות שבכל מסעדה שמים שומרים בכניסה למסעדה עם נשק. היית יכול לראות מסעדות ריקות, בתי מלון ריקים, כי אנשים פחדו להגיע, כי לא ידעו מי זה מתאבד. ולכן חומה, מבחינה ביטחונית, היא דבר שהוא זכות של כל מדינה לשים חומה על הגבול שלה. באשר למחסומים, זאת שאלה אחרת. המחסומים הם בהחלט נטל קשה ביותר. לא חושב שהנטל הזה הוא נטל שחייב להתקיים לאורך זמן. אני תמיד גרסתי שצריך לצמצם את מספר המחסומים, ואני מקווה שיגיע הרגע שבו הרשות הפלסטינאית, אבו מאזן, יהיה לה מספיק כוחות משטרה וביטחון שיוכלו להשליט סדר בעצמם, ושאנחנו כמדינת ישראל נוכל לפנות שם את המעברים ואת אזורי הבדיקה וכל הצ'ק פוינטס למיניהם. De los 7 millones de habitantes que viven en Israel, un 20% es árabe. Uno de ellos es el único ministro musulmán del gabinete israelí y sostiene la necesidad de un Estado palestino.
ברגע שיהיה הסכם שלום מוסכם בין הפלסטינאים והערבים במדינת ישראל, לא יהיה צורך לא בחומה ולא בשום מחסום. ואנחנו חייבים להבטיח את המקומות הקדושים לטובת שלושת הדתות, כדי שישראל יהיה לה עצמאות וגבולות בטוחים וגבולות מוכרים. חייב להיות לצדה מדינה לפלסטינאים. ולכן כל הסדר הוא בטובת שני הצדדים, וכך צריך להיות. ואסור שהסכסוך יימשך עד לנצח. La cúpula de la mezquita de Omar brilla desde la Jerusalén Oriental, en la Ciudad Vieja, uno de los sitios más disputados por israelíes y palestinos. Entre esos muros milenarios se encuentran algunos de los símbolos más sagrados para judíos, musulmanes y cristianos, como el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro y la explanada de las mezquitas. Mientras judíos de todo el mundo rezan frente al muro, en las calles del mercado árabe se escucha el griterío de turistas y comerciantes practicando una costumbre casi obligada, el regateo. La ciudad, en la que los barrios están divididos según el credo religioso, permite ver los puntos de contacto entre las culturas que se disputan esta tierra, pero también sus diferencias. Aquí se puede empezar a entender la complejidad de un conflicto en el que aún sangran las heridas de uno y otro lado. Beatriz Goldín llegó a Israel hace más de 30 años y forma parte de la gran comunidad argentina que vive en este convulsionado país del Oriente Medio. Su relación con los palestinos era igual a la que mantenía con los israelíes, hasta el 22 de abril de 2001. Mi marido, médico, trabajaba en un hospital de rehabilitación, era médico fisiatra y se dedicaba especialmente al dolor. Esa mañana, el día 22 de abril del 2001, decidimos que íbamos a tomar un solo auto porque mi marido tenía que hacer un curso especial en el hospital mío, donde yo trabajo, y después al mediodía y a la tarde íbamos a viajar a Tel Aviv juntos y no valía la pena ir con dos autos al hospital. Yo, como trabajo más temprano que él, salí con el auto de él, y él se quedó en casa. En medio de mi trabajo, a las 9:15 de la mañana, sentimos una bomba, escuchamos la bomba, porque era 12. En medio de mi trabajo, a las 9:15 de la mañana, sentimos una bomba, escuchamos la bomba, porque era a 200 metros del hospital. Y comencé a buscarlo porque pensé que a esa hora podría haber subido ese ómnibus. Y no lo encontré, lo busqué en el servicio de guardia. Él no me contestaba el teléfono celular. Después de unas horas, la policía vino a buscarme y me contó de la tragedia. Mi esposo bajó del autobús, y explotó la bomba. Era el primero que bajaba del ómnibus, así que murió en el momento y nos cambió la vida completamente, los pensamientos, los sentimientos. Beatriz vivía en armonía con sus colegas y vecinos árabes, pero el atentado en el que murió su marido la llenó de desconfianza. Yo especialmente me cerré más y no tengo tanta relación. La relación es solamente de trabajo, pero toda la otra relación que tenía social con ellos
o comercial las dejé completamente de lado. Nosotros éramos invitados a la casa de ellos, a los casamientos de ellos. Pienso que de los dos lados vería la misma relación. La relación de ellos, todos cuando yo volví a trabajar me saludaron, se acercaron, me dieron la mano, pero para mí no fue lo mismo. No, nunca, siempre me quedé con la pregunta, ¿es verdad que ellos lo sienten? El atacante suicida que cambió para siempre la vida de Beatriz tenía 19 años y venía de Cisjordania, territorio palestino en donde viven más de 800.000 refugiados, familias que tuvieron que abandonar sus casas durante la guerra árabe-israelí de 1948. Actualmente existen unos 5 millones de refugiados palestinos, muchos de los cuales viven en alguno de los 60 campos repartidos por la región. Uno de esos campos es el de Jalazón, al norte de la ciudad palestina de Ramalá, a solo 15 kilómetros de Jerusalén. Allí, el periodista palestino Ziad Darwish nos presenta a Ahmed Massoud y a su esposa, quienes viven en el campo desde hace 50 años. مسبحة هذه مسبحة إلك بارك الله فيك، شكرا. وهذه مسبحة للحجي شكرا كمان بتأمل تعجبها. شكرا لكم. كيف حالك؟ الله أخبارك؟ يخليك. صحتك منيحة؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد الله لله. يخليك. لكن الجلزون تأسس من 48 زي ما تأسس دير عمار، ولا كان هنا منطقة حجية، قعدوا الناس تحت الشجر في الشخيام، بالإضافة في ينابيع مي، كانت 62 ينبوع مي، والمخيمات كثرت كلها، يعني عندنا هين 13,000 14,000 مخيم جلزون. بدهم السلام، بصير السلام بيننا وبينهم إلا احنا نرجع لأرضنا ولدولنا. احنا بدنا لأنه بلادنا وأرضنا هنا وهنا، نبدلش إلا بدنا إياها. Ahmed y su mujer aún conservan la llave de la casa que tuvieron que dejar hace 60 años. Un pequeño tesoro en el que depositan un sueño que todavía parece lejano. Salimos de la casa con el llamado a la oración. Muchos de los habitantes de Gelazón, entre ellos Ahmed, cumplen con el rito. Otros, más jóvenes, fuman el rito. بس مجال الرعب وين نروح؟ مثلا ولا في بحر ولا تطلع من رام الله تلاقيه الجيش ينزلوك. احنا كفلسطينية يعني احنا ناس بدنا نعيش، زهقنا يعني في اوروبا واسرائيل وهذا يعني بعيد عن السامعين الكلاب عايشين احسن منا، احسن من عيشتنا بالعربي. هلكيت احنا ناس بدنا نعيش، احنا بدنا خلص، يعني هذول الاولاد الصغار بدهم حياه كابسط حياه مستقله. بدنا عاصمه، بدنا حكومه، مش انه تكون حكومتنا اسرائيل راح يجي يوم هيك ندعس على اسرائيل فيها زي هيك ندعس على اسرائيل يوم زي ما عملوا فينا، وهذا الحياه بتضل زي ما هي بتكلب، الكوي بصير ضعيف وضعيف بصير كوي، مش راح ندعسك. Jalazón está a 1 hora de Ramalá, sede de la Autoridad Nacional Palestina. Ramalá es una ciudad ruidosa y colorida en la que viven unos 60.000 palestinos. Por sus calles caminan mujeres musulmanas con sus vestimentas típicas, los puestos de venta callejeros trabajan sin descanso y el tráfico de automóviles es incesante. En sus bares siempre llenos se siente el aroma de un café espeso y flota en el aire el humo del narguile. ولقاني 20 يهودي قدرت اقتلهم بقتلهم. لو مدة الحياة وبوصي ولدي اليهودي اللي بتشوفه اقتله، اللي بيطلع من بلده فيش عنده حياة. انا هالقيت ما فيش عندي حياة، اما لما اوصل الليل بتطب المراجل والحياة فيي. الموضوع بعيد عنك زي الزفت، يعني شغل ما فيش زي ما انت شايف بعدين السنة، والواحد بيجيب لقمته بالقوة.
ما فيش حكومة تدير بال علينا هو. فيش زي عندكم زي اسرائيل زي كذا، واحد بيشتغلش بيقعد معاش، واحد كذا، عندنا فيش حدا سائل عنا. فبصير لنا بلد احنا نحكمها بحالنا مش زي اليوم. هذه السلطة على الفاضي يعني وليتها واحد. يعني احنا سلطتنا ما تقدرش تزحزح من هون لهون الا باذن الحاكم العسكري الاسرائيلي. يعني هي وليتها واحد. ممكن طبعا، ليش لا؟ ممكن 100% بصير. El gobierno palestino sostiene una posición moderada. Su vicecanciller asegura que es imposible resolver el conflicto por la vía militar. Desgraciadamente, hasta ahora no vemos la suficiente madurez política en el lado israelí para ver a los palestinos como vecinos, como iguales. Todavía existe la mentalidad de ocupación y ocupados, y esto crea desajuste enorme en la confianza entre unos y otros y que ha impedido hasta este momento el fin de este conflicto. Nosotros, palestinos, ofrecemos a los israelíes un reconocimiento que ya hicimos y repetimos al Estado de Israel. Comprendemos la necesidad israelí de vivir en seguridad, pero al mismo tiempo, para que yo pueda hacer esto, necesito ser libre de la ocupación y ser vecino capaz de cooperar para la prosperidad mutua de palestinos e israelíes en un Estado soberano donde nuestros niños no sufren para llegar de una casa a otra o para llegar de la casa a la escuela, sino que puedan vivir igual que los otros en tranquilidad, en paz y en prosperidad. La mejor seguridad para Israel es satisfacer a sus vecinos palestinos en sus mínimos derechos. ¿Por qué? Porque la seguridad como resultado de una paz es muchísimo mejor que una seguridad impuesta por las armas, que solamente duraría el tiempo que necesita la otra parte para volver a rearmarse. Para combatir a Hamas debemos hacer una paz real con Israel, porque Hamas es el resultado de rechazo a la paz, es el extremismo. Pero si no hacemos paz con Israel, sin duda el extremismo va a florecer, no solo en Gaza, sino en todas partes. La organización fundamentalista Hamas controla de facto el único territorio palestino sin presencia israelí, la franja. El extremismo va a florecer, no solo en Gaza, sino en todas partes. La organización fundamentalista Hamas controla de facto el único territorio palestino sin presencia israelí, la franja de Gaza, en donde el 90% de la población depende de la asistencia humanitaria. Aunque Israel se retiró completamente de esa zona en 2005, actualmente ejerce un polémico bloqueo de energía y suministros. Desde allí, milicianos palestinos lanzan todos los días misiles Qassam de fabricación casera y bombas de mortero que caen sobre la ciudad israelí de Sderot y mantienen a su población en alerta permanente. Viajamos hasta allá, en donde el clima de tensión se siente incluso antes de llegar. Nosotros estamos llegando ahora a Sderot. Lo más importante para saber es en el caso que no haya, veremos, pero en el caso de que haya alarma, lo que hay que hacer es inmediatamente, en el caso de que estemos en el auto, es bajar del auto corriendo y buscar uno de los refugios que hay. Cuando suena la alarma hay entre 10 a 15 segundos para buscar refugio. Me saco el cinturón, que no es legal lo que estoy haciendo, pero acá en Sderot es permitido, y abro generalmente la ventana que me permita escuchar la alarma. Yo igual por mi trabajo tengo un beeper que me avisa, pero en general digo, eso es lo que todo el mundo hace. Que para mí este es el momento que más miedo tengo, que más nervioso me pone. En el momento que yo estoy con el auto entrando a Sderot, que sé que en cualquier momento puede haber una alarma y que tengo que inmediatamente parar el auto y correr a un lugar. Sebastián es uruguayo. Llegó a Israel hace casi 6 años y trabaja en Sderot en un programa de ayuda social a jóvenes en situación de riesgo. Conoce la ciudad palmo a palmo y se ofrece a mostrarnos una de sus atracciones más tristes, lo que ellos llaman las betonadas. Te invito a ir a las betonadas. Son estructuras de betón que es interna acá y tiene una pared de protección por afuera, toda construida de betón, y esto está protegido. Y acá uno puede estar tranquilo de que acá no le va a pasar nada. De que acá no va a pasar nada, esto es de betón, esto protege
no solo que está protegido esto sino de betón, sino que también tiene las paredes posteriores. El gran problema de los Qasamim y todas las víctimas de Qasamim, el daño fue causado no por un golpe directo, sino por las esquirlas que saltan hacia arriba. Entonces cuando uno está protegido, entonces se protege de eso. Fuera de eso, si uno está en el medio de la calle que no tiene un lugar, o en un medio, un lugar abierto que no tiene un espacio protegido, la orden es, si uno está en auto, es salir del auto y alejarse del auto y acostarse en el piso y taparse la cabeza. Yo diría, le agregaría y rezar de que el Qassam no caiga encima. Los chicos de las escuelas pintan sobre el concreto el mar, el sol y las gaviotas, símbolos de la libertad que no sienten a pesar de vivir en un estado libre. Los misiles que caen periódicamente sobre Sderot provocaron que durante el último año emigrara al menos el 15% de su población. Los que eligen quedarse aprenden a convivir con el miedo, pero reclaman soluciones urgentes. אני יודע שבצד השני זה גם אותו דבר, הם מתים בפחד, כל מטוס שרואה אותו, זה לא פתרון ככה, זה לא חיים. אבל ממשיכים לחיות, אנחנו לא מפחדים מהם, משתדלים להמשיך את כל החיים רגילים. כמובן שנגיד לך שאנחנו לא מפחדים, נשקר אתכם. אבל מה, אנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים ולהוכיח להם, כן, שאנחנו בסוף ננצח אותם. ובעזרת השם אנחנו, כן, נחזיר את המקום הזה ואת העיר הזאת כמו שהייתה לפני 7 ו8 שנים. מנצח בשבילי, כן, זה להפסיק את הטרור, להפסיק את הקסאמים, כן? ושיבינו דבר אחד, עם צה"ל ועם מדינת ישראל אף אחד לא יכול להתעסק. כי לא יכול להיות שיש לנו צבא חזק ולא נותנים לו את האפשרות לפעול איך שהוא רוצה. כי אנחנו סובלים פה בצורה מחרידה מאוד. שתבין, אני אומר לך, ילדים, שאני מדבר איתך, זה 90% מכל הילדים פה הם בטראומה אחת גדולה מאוד. עם כל הכסף שיזרימו לפה, אנחנו לא צריכים כסף, לא צריכים שום דבר. אנחנו רוצים שקט. אני אומר, לא צריכים לפגוע בילדים. אם יש להם חשבון עם ממשלה, שיפגעו בממשלה, לא בנו. אני פצוע, קסם כבר 1.5 שנה לא עובד. ילדים, לא צריך להכניס אותם לתחום. אפילו שנפצעתי בקסם והמשפחה שלי נפצעו, המשפחה שלנו אוהבים הערבים. La tensión y la muerte llegan a los lugares más apacibles. Muy cerca de Sderot y pegado a la franja de Gaza se encuentra el kibutz Ein HaShlosha, una típica comunidad agrícola israelí en donde el producto del trabajo colectivo se reparte equitativamente entre todos sus habitantes. Los kibutz fueron parte del proyecto sionista de vida comunitaria que logró hacer cultivable el desierto israelí. A pesar de los cambios sufridos a lo largo del tiempo, este tipo de emprendimiento aún caracteriza el desarrollo del país. El kibutz Ein HaShlosha es un lugar de tarjeta postal al que siguen llegando inmigrantes cada año. Uno de esos inmigrantes se llamaba Carlos Mosquera Chávez, era ecuatoriano y tenía 19 años. Y lo que pasó fue que el 15 de enero, en la mañana, cuando estábamos dentro de la bodega del kibutz, ubicando algunas tuberías de agua, almacenando algunas cosas y ordenando un poco todo lo que era la bodega, llegó nuestro jefe de ese entonces y le llamó a Carlos y a David, que tenían que ir a un campo que queda, es el último campo que queda al frente de la malla de la frontera con Gaza. Fueron para allá, para el lado de allá, queda detrás de los árboles que están ahí, justo ahí, ese es el último campo que queda. Y cuando fueron para allá, empezaron tiroteos, empezaron a disparar del lado palestino. Días antes también habido ya algunos incidentes ahí. El rato que ellos empezaron a correr, llegaron a una camioneta, la camioneta del jefe de las papas, que se llama Yoji. Entonces David saltó a la camioneta estaba de espaldas a Gaza. David saltó a la camioneta en la parte de atrás, mientras que uno de los tractoristas saltó al lado del copiloto de la camioneta. Y Carlos y Yoji se escondieron en la parte de adelante del carro, estaban aquí los dos parados, estaban aquí adelante del auto, esperando un rato que se calmen las cosas y poder saltar. David le decía que entre Carlos. Carlos dijo, no, espérate, primero que entre Yossi, para que el rato que entre Yossi, como él es el que va a manejar, yo me meto y nos vamos de una. Eso pasó, entró Yoji al auto, y el rato que Carlos está entrando a la parte de atrás, abre la puerta
y el tiro le entra aquí, justo aquí atrás, en la nalga. Entra el tiro y justo le entró en la pierna de apoyo, que estaba apoyado en la pierna izquierda. Entra y se resbala. Se iba a caer para atrás. David le agarró, le metió dentro del auto y el chorro de sangre empezó a salir. Y cuando vinieron en el camino para acá, que no es lejos, es a 2 minutos, y a la velocidad que venían súper rápido, no se demoraron nada. Carlos ya, David dice que mientras ellos venían en el auto, Carlos ya falleció dentro del auto antes de llegar acá al kibutz. Porque lo que pasó fue una bala que al entrar dentro del cuerpo, primero que es una bala casi del porte del dedo índice, es súper grande, una bala así. Esta bala tiene la característica que se mueve dentro del cuerpo cuando ingresa al cuerpo. Entonces, al entrar por la parte de aquí atrás de la nalga al Carlos, se le cruzó toda la bala así. Y cuando le hicieron la autopsia, los médicos encontraron que la bala estaba acá en el hombro derecho. O sea, le trazó toda una línea así. A pesar de los misiles y las balas, el kibutz sigue ofreciendo la imagen idílica del sueño israelí. Del otro lado de la postal, en cambio, la imagen es diferente. Fuimos hasta Hebrón, la segunda ciudad más grande de Cisjordania, en donde unos pocos cientos de colonos judíos viven rodeados de decenas de miles de árabes, y en donde ambos se disputan el derecho de posesión con argumentos religiosos. Es Pesaj, la Pascua judía, y peregrinos de todo Israel vienen a visitar la tumba de los patriarcas, lugar sagrado también para los musulmanes. Marcelo, un periodista argentino que vive en Israel hace 16 años, vienen a visitar la tumba de los patriarcas, lugar sagrado también para los musulmanes. Marcelo, un periodista argentino que vive en Israel hace 16 años, nos acompaña a recorrer esta ciudad sitiada, en donde cientos de soldados israelíes vigilan las calles y controlan todos los movimientos. אנחנו בדרך כלל לא נפגשים עם המוסלמים, לא רואים אותם, אנחנו מגיעים ישר לחברון, לפה למערת המכפלה באוטובוסים מוגנים וחוזרים חזרה באוטובוסים מוגנים. אני לא מתעניין בפוליטיקה ולא יודע איך אפשר לפתור את זה, אבל אנחנו לומדים בישיבה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הצרות, ואנחנו מקווים, הקדוש ברוך הוא יפתור את כל הבעיות. זה הארץ שלנו, למה שניתן להם את השטחים האלה? זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, למה שאם יבואו לפה אנחנו ניתן להם שטחים? לא לתרום כסף עבור קניית עדרי צאן לגבעות ביהודה ושומרון על מנת שנוכל לשמור על הגבעות טוב יותר. מה זה פלסטינאים? לגרש אותם מפה, להגיד להם, מי שרוצה יקבל פיצויים, יעוף מפה, שילך לירדן, שילך לסוריה, לא חסר הארצות ללכת אליהם, לא צריך לבוא לפה כדי אני צובע אותם בכחול וזורק אותם לים. Mientras caminamos por las calles de la ciudad, encontramos a Noam Arnon, vocero de los colonos judíos de Hebrón. היישוב היהודי בחברון זה מיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל. יש לנו זכות היסטורית על הארץ הזאת, ויש לנו זכות היסטורית על העיר הזאת. פה היה אברהם אבינו, אנחנו פה כבר 4,000 שנה, וזאת הייתה הזכות שבגללה חבר הלאומים כבר הכיר בזכות הבית היהודי בארץ ישראל ב-1920. הערבים יש להם המון פתרונות לאומיים, יש להם 22 מדינות. הארץ הזאת היא ארץ של העם היהודי, כל ההיסטוריה מדברת על זה, כל אדם בן תרבות יודע את זה. אנחנו מבחינתנו לא שונאים אף אחד, כל ערבי שרוצה לחיות בשלום יכול לחיות פה בשלום, אבל ערבי שרוצה טרור באף מקום אחר לא היו מקבלים אותו. העם היחידי שנתן לארץ הזאת הגדרה וזהות זה העם היהודי. העם היהודי הוא העם היחידי שהגדיר את הארץ הזאת, את הגבולות שלה, את ההיסטוריה שלה ואת הגיאוגרפיה שלה. העם הפלסטיני מעולם לא היה קיים, ולכן פה היינו חיים בשלום עם הערבים פה. היו לנו הרבה תקופות של שכנות, גם ליהודים בכלל הייתה שכנות טובה עם הערבים. עד הפרעות ב-1929 עשו פה פוגרום ביהודים. העובדה הזאת היא שיותר יהודים גורשו מארצות ערב מאשר ערבים פה. לי אין בעיה, אם כל יהודי פה וכל ערבי פה יוכל לחיות בביתו בשלום ולא יהיה טרור, אין שום בעיה. לצערנו זה לא המצב. ולכן כשהערבים התחילו במלחמה הזאת, הם רצו למחוק ולרצוח את כל היהודים בארץ. כתוצאה מזה, ברוך השם, הם לא הצליחו. Para salir del barrio judío de Hebrón y entrar al lado palestino, tuvimos que pasar por un puesto de control. Del otro lado encontramos otras ropas, otras caras, otras voces. לפני האינתיפאדה הראשונה,
כן. היינו גרים יחד. יעני, כמו משפחה נגיד, ערבי, יהודי, אין הבדל. אחרי זה התחילו באינתיפאדה והתחילה הבעיה. התחלנו יעני להסתכל להם לא כמו הזמן שעבר. אני אומר לך, היינו הולכים לחתונות של, יעני, ערבי הולך לחתונה של יהודי, יהודי גם כן הולך לחתונה של ערבי. היינו חיים יעני כמו משפחה אחת. עכשיו, עזאזל, איך אומרים, לא טוב בכלל. אתה רואה, אם אני הולך לעבודה שלי, אני עובד פה, שם, על יד בית הדס. אם אני הולך, 20-30 בדיקה עושים לי. לא נותנים לי ללכת חופשי ככה. ותבדוק, אם היה לי שקל בכיס, להוציא את השקל, אחרי זה אתה תעבור. הגברים של הפוליטיקה, הגדולים האלה, שהם עושים, אם רוצים לעשות משהו, הם עושים. אני לא עושה, אתה לא עושה, זה לא עושה. הם עושים. אם מחר אומרים רוצים לעשות שלום אמיתי, בוא נחתום על שלום, אז יהיה שלום. יהיה טוב לפני האינתיפאדה, איך שהיינו חיים פה, יחד, אני ויהודי יחד, הולך לרחוב יפו ב-12 בלילה, אף אחד לא יגיד לי מה אתה עושה פה. היינו חיים, היה שקט, לא היה בלגן, אני רוצה ככה, אבל מדינה במדינה. אבל אנחנו רוצים לחיות במדינה אחת. אז נגיד פלסטין ישראל, יחד, ככה נערבב אותה. Palestinian people look for peace. This is a message from our heart to all the people in the world. Here in the Middle East, especially in Palestine, we struggle. The Palestinian people live is very difficult here because Israel government not agreed with the peace. Israeli government make president 11,000 president Palestinian in the prison. We want all the president Palestinian to go out of the prison. We want the soldiers Israeli to go home. To go home, not here. Here in Hebron, Hebron is the city of the holy, the city of Abraham. This is city not for Jewish. Cae la noche en Hebrón y la oscuridad ayuda a ocultar las diferencias. Al día siguiente las calles se llenarán del bullicio cotidiano. Judíos y musulmanes, israelíes, palestinos y árabe-israelíes intentarán seguir viviendo la vida de todos los días. Una vida normal, a pesar de todo. זה לא לטובת אף צד, לא לישראלים, לא לפלסטינאים, ולכן כל הסדר הוא בטובת שני הצדדים, וכך צריך להיות, ואסור שהסכסוך יימשך עד לנצח. El conflicto entre israelíes y palestinos no puede ser eterno. Lo dijo el único ministro musulmán del gobierno israelí, quizá la persona que mejor sintetiza la posibilidad de paz entre dos pueblos que en definitiva son hermanos y cuyos destinos parecen estar ligados para siempre. A 60 años de la creación del Estado de Israel, el fin de este enfrentamiento parece todavía incierto, pero no imposible. Son muchísimas las personas que intentan construir puentes entre unos y otros, puentes que lleven a la única salida posible, la paz. Cuando pasó la desgracia, yo ya tenía muchos años acá y mi vida está hecha acá. Mi carrera está acá, mis hijos estudiaron, nunca se me ocurrió que podía regresar a la Argentina o irme a otro lugar. לפני האינתיפאדה, איך שהיינו חיים פה, יחד. אבל זה היה עדיין היינו כיבוש. חיים, היה שקט, לא היה בלגן. אני רוצה ככה, אבל מדינה במדינה. אבל אנחנו רוצים לחיות במדינה אחת. אז נגיד פלסטין ישראל, יחד, ככה נערבב אותה. Cuando llegué acá a los 2 meses, me di cuenta que mis expectativas habían cambiado, que me quería quedar acá dentro del kibutz, que quería formar parte de toda esta historia, de toda esta trascendencia que es el kibutz y todo lo que viene a ser Israel. ممكن طبعا ليش لا؟ ممكن 100% 60 años.
decenas de conflictos bélicos y acuerdos incumplidos, miles de muertos. El conflicto entre israelíes y palestinos va de la decepción a la esperanza, del sueño a la frustración. Pese a todo, son muchos los que eligen quedarse. Israelíes y palestinos que sueñan con seguir construyendo sus vidas en una tierra anhelada por ambos. Y entre los que se quedan, también son muchos los que prefieren construir en lugar de destruir, convivir en lugar de dividir. Son muchos, quizá muchos más, los que simplemente quieren vivir, unos con otros, en paz.